estamos en el mes de octubre, finales del mes de octubre. Por estos días la historia militar de Cuba, de manera particular, está conmemorando el aniversario 67 de la llegada de la tropa invasora, de la columna invasora Ciro Redondo, comandada por el Che, que salió de la Sierra Maestra y llegó hasta la región montañosa del Escambray, en la entonces provincia de Las Villas. Nos toca de manera particular porque aquella columna, como ya dije, se llamaba Ciro Redondo, patriota insigne de la provincia de Artemisa, y me detengo. Es algo que cuando tengo la oportunidad en vericuetos o en otro tipo de actividades, siempre saco a colación. Y creo que nunca será suficiente. Somos la única provincia del país que tiene como patriota insigne a un representante de la guerra de liberación, de la etapa de lucha insurreccional de la década del 50 del siglo pasado. Cuando nace la provincia en enero del 2011, suceso del cual felizmente se va a cumplir el 9 de enero del próximo año, 15 aniversarios ya, y para lo cual la provincia se está preparando por todo lo alto. Cuando se crea la provincia de Artemisa, o previo a la creación de la provincia de Artemisa, la Comisión de Identidad creada al efecto de evaluar, de estudiar varios temas, uno de ellos del patriota insigne, valoramos también patriotas representativos de otras épocas. Hablamos de Carlos Baliño, que es un enlace entre la guerra de independencia y la etapa de la República de los primeros 25 años. Hablamos de Magdalena Peñarredonda, pero también hablamos de Rubén Martínez Villena, de Eduardo García Lavandero, de Orlando Nodal y por supuesto de Ciro Redondo. Y se llegó al consenso de que debía ser Ciro Redondo porque era una provincia joven, pero además que se le conoce más en el contexto histórico combativo, en el orden de la rebeldía, digámoslo así, por los sucesos de Moncada que ocurrieron fuera de los marcos de la provincia, porque se nos conoce menos por la caída de Antonio Maceo en combate, que fue el suceso histórico combativo más importante ocurrido en esta provincia. Y bueno, se acordó que fuera Ciro Redondo. No sucedió lo mismo con Mayabeque, que no tiene esa representatividad en la generación del centenario, aunque de allí de Willy es Raúl Gómez García, que también cayó en las acciones de Moncada, asesinado el propio 26 de julio. Y tiene otros representantes también en las acciones de Moncada, pero no como Artemisa, que son 42 combatientes de 7 de los 11 municipios. Y por eso se decidió que fuera Ciro Redondo el patriota insigne de la provincia de Artemisa, algo que nos distingue y nos enorgullece en el contexto de las demás provincias o las provincias del resto del país. Creo que no será nunca suficiente el estudio sobre la vida y obra de Ciro Redondo, que no dejó una obra escrita amplia como sí la dejó, por ejemplo, Carlos Baliño, como sí la dejó Magdalena Peñarredonda, porque los dos fueron periodistas, escritores. Dejó un pequeño epistolario que se conserva muy bien en el Museo Municipal Manuel Isidro Méndez, acá en Artemisa, pero sin duda fue un representante de avanzada en una generación de vanguardia, que es lo que conocemos como la generación del centenario, y tenemos muy a bien que Ciro Redondo sea el patriota insigne de la provincia de Artemisa, aunque sobrados ejemplos y personalidades tenemos para poder haber seleccionado otro, pero es Ciro Redondo con justicia nuestro patriota insigne. Formación ideológica de Ciro Redondo. Primero digo algo, la familia de Ciro Redondo, de los cuales hay muchos descendientes que están acá, se nos fue Sergio hace menos de un año, hermano de Ciro, gran amigo de los artemiseños, un revolucionario también reconocido, y otros familiares de Ciro, de los cuales hemos recibido testimonios de su vida y de su obra. No era descendiente de una familia rica, ni de una familia acomodada al máximo nivel de una burguesía media, pero la familia de Ciro no era aquella familia más necesitada de Artemisa. No eran de los pobres de este pueblo. Su padre tenía un automóvil, tenía
un ómnibus de su propiedad en la ruta 35. Ciro trabajaba en la tienda Revolución, en la Casa Cabrera, que eran tiendas exclusivas de Artemisa. En definitiva, y quiero resumir para no llamar a la confusión, no era la familia que pasaba hambre en este pueblo como muchas familias. Ciro podía haberse dado el lujo incluso de haber tratado de escalar económicamente hacia otras posibilidades, pero se encaminó por el sendero de la revolución. Fue amigo de muchísimos jóvenes artemiseños, muchos de los cuales conformaron con él la generación del centenario, que se estremece a partir del 10 de marzo del año 52, con el golpe de estado de Fulgencio Batista, que comenzó a bañar este país de sangre. No vieron otra salida y otra oportunidad y se iniciaron en la lucha revolucionaria conducidos por Fidel. Ocurre algo también. Antes de conocer a Fidel, ya conocían la obra de Eduardo Chivas, el fundador del Partido del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo, que era como más se le conocía, que fue un partido que ganó mucha simpatía porque era totalmente crítico, combativo de los problemas de corrupción, de robo, de fraude, de corrupción político-administrativa en el país, con una consigna de vergüenza contra dinero, con el símbolo de la escoba para barrer los males del país. Y en este país el Partido Ortodoxo generó un movimiento cívico-político y los jóvenes no escaparon a esas influencias. Y muchos de los jóvenes que fueron a Moncada, la mayoría en Artemisa, eran jóvenes que pertenecían a la juventud ortodoxa, que se funda en este pueblo en el año 48, en lo que era la sede de la Sociedad Luz y Caballero, que después y hasta hoy es la biblioteca Ciro Redondo. Después conocen a Fidel, que sí tenía una preparación política mucho más amplia, conocía de los preceptos de Marx, de Engels, de Lenin, de cómo hacer una revolución, un estudioso consagrado de la vida y obra de Martí, que sabía que la lucha armada era la única vía. Y ante la imposibilidad de poder hacer otra cosa, conociendo a Fidel, lógicamente se identifican con su vida, con su obra, con su pensamiento y lo siguen. Son aquellos jóvenes que con Abel Santamaría por La Habana, con Pedro Miret, con Melba, con Aidé, con Ernesto Tisol, comienzan a formar un núcleo de revolucionarios que después de la marcha de las antorchas, el 27 de enero del año 53, ya se dan cuenta que van a hacer algo grande. Y cuando Fidel comienza con los preparativos en Moncada, lógicamente viene hasta Artemisa, porque había un núcleo de jóvenes organizados, comprometidos, dispuestos, disciplinados, que querían hacer algo por la revolución. Y ahí es donde se implica Ciro Redondo, que llega a ser asaltante en Moncada, estuvo preso con Fidel en Isla de Pino, lo sigue después que se va Fidel el 7 de julio del 55 para México, tuvo una participación protagónica en el exilio, en los preparativos del Granma, vino como expedicionario del Granma, fue fundador del Ejército Rebelde, estuvo todo el año 57 hasta que murió en Malverde el 29 de noviembre, en los primeros lugares en el Ejército Rebelde, con grados de capitán a las órdenes de Fidel, de Che, se ganó todo el prestigio y se convirtió en un combatiente de excelencia. Les cuento más en el tercer fragmento. Cuando se lee el libro de Che, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que son esos pasajes, relatos de la guerra revolucionaria, vemos que en 31 oportunidades se menciona el nombre de Ciro Redondo para algo importante. Ciro Redondo, desde el primer combate de La Plata, bueno, Ciro Redondo estuvo con Fidel en Cinco Palmas, creyó en él cuando dijo ahora sí ganamos la guerra, en condiciones muy difíciles que solamente a personas tan grandes como Fidel se le podía ocurrir que sí, que todavía ganaba la guerra. Y desde el primer combate en La Plata, en enero del año 57, hasta Malverde en noviembre de ese mismo año, que cae en combate, fue protagonista en las principales acciones combativas de ese año. Ese año fue el año de consolidación del Ejército Rebelde. Las primeras victorias donde conoce el terreno, donde se unen combatientes que mandaron del llano, donde llegan las primeras armas, donde conocen el terreno, pero además se gana la confianza de los campesinos, incluso de las propias filas enemigas. Salen personas, soldados y se unen y oficiales al Ejército Rebelde porque se identifican con su causa. En ese año de consolidación del Ejército Rebelde que hizo posible que en el 58 avanzaran de manera incontenible hacia la victoria, está el protagonismo de Ciro Redondo. Es por eso
que cuando muere en combate el 29 de noviembre, tuvo el privilegio de que el Che, en una cruz que está acá en el mausoleo, colocara una chapa de metal con algo escrito por él mismo, un mensaje que dice: soldado, respeta esta muestra de dolor por un adversario digno, y lo pone ahí. Y él mismo, aquel hombre recio, argentino, el único comandante que había junto con Fidel en la Sierra Maestra hasta ese momento, le pide a Fidel, le solicita el ascenso a comandante en grado póstumo a Ciro Redondo por la participación activa desde los preparativos de Moncada hasta ese momento como revolucionario ejemplar. Y Fidel inmediatamente aceptó, y de facto se convirtió Ciro en el tercer comandante de la Sierra Maestra. Y el único de los dos que nombró Fidel como comandante, Che y Ciro, en el año 57. Eso dice muy bien que fue un combatiente de avanzada en una generación de vanguardia que fue la del Centenario. Y en el año 58, en ese avance incontenible del que hablaba, cuando Fidel decide que se lleve la invasión a Occidente, la de Camilo, la columna de Camilo, la número 2, llevó el nombre de Antonio Maceo. Bueno, ¿por qué la de el Che internacionalista como Máximo Gómez, que hizo la invasión con Maceo en la Guerra de Independencia, no se llamó Máximo Gómez? Aceptó Fidel que se llamara Ciro Redondo en homenaje al capitán que fue ascendido a comandante después de su muerte el 29 de noviembre del 57 en la Sierra Maestra. Eso dice muy bien de los méritos tan excelentemente ganados por Ciro, que lo acreditan como patriota insigne de la provincia de Artemisa. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.